estar bajo la ley. Ese es el tema que vamos a analizar. Y como sé que a los cristianos les gusta estudiar, analizaremos someramente este tema. Me decía un cristiano que estar bajo la ley es observar los mandamientos, los que el Eterno le dio a Moisés, lo que se llama Torá o instrucciones. Y me decía, abro comillas, nosotros los cristianos, según el apóstol Saulo, o como dicen todos Pablo, no estamos obligados a guardar ningún mandamiento de los que se les dio a Moisés, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y me citaba Romanos 6:14. Me decía que si ellos guardaban los mandamientos dados por Moisés, siendo gentiles, se convertirían en legalistas y alegan que los que guardan los mandamientos de Moisés se creen judíos, ya que la Torá es para los judíos. Además, que esa persona me dijo que ella estaba bajo la gracia, que ya no tiene que guardar los mandamientos, pero eso es dramático y paradójico, porque ellos en su doctrina enseñan que no hay que pecar. Y en 1 Yohanan 3:4, pecado es la transgresión de la ley o la Torá. Entonces surge la pregunta, ¿qué parámetro usa la cristiandad para llamar a algo pecado? Si no aceptan la Torá, si no aceptan la ley. Y sabemos que según 1 Juan 3:4, pecado es transgredir la ley. Para empezar vamos a leer Romanos 6:14 de Reina Valera. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Leamos con detenimiento, con mucho cuidado ese pasú, y pongamos atención a la primera parte. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, o estás bajo la ley, o estás bajo la gracia. Sin embargo, hay que leer el paso anterior, o la parte anterior, antes donde dice, no estáis bajo la ley. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, si el pecado no se enseñorea de la persona, es porque la persona guarda la Torá o la mal llamada ley. El texto está diciendo que el pecado se enseñorea en los violadores de la Torá o de la ley. Es decir, el pecado se convierte en tu Señor. La persona que está bajo la ley es la que viola la ley o la Torá. Quiere decir que el que está bajo la ley es un transgresor, violador de la Torá. En las leyes de cualquier país, las personas están obligadas a no violar sus leyes. Y el que viola, sea cual sea, se convierte en un transgresor de las leyes de ese país. En otras palabras, se coloca bajo la ley y así es reo digno de castigo por violar las leyes del país que sea. Ahora, si tú no violas ninguna ley, la ley no se te aplica a ti, aunque la ley está allí, está presente, pero no se te aplica, no te cae encima, o no estás bajo la ley de ese país. A los cristianos se les enseñó que cuando guardan los mandamientos, los moedín, las fiestas, el Shabbat, etc., es decir, cuando guardan la Torá o la ley, entonces están bajo la ley. Les digo lo siguiente, están entendiendo al revés. Los cristianos dan por cierto que guardar los mandamientos es estar bajo la ley. Y les digo, cuando se le habla a un cristiano que hay que guardar la Torá o la ley, se ponen a la defensiva porque creen que van a estar bajo la ley. Ese fue el caso de una persona que le tengo mucho aprecio. Hace tiempo estábamos hablando de este tema y me dijo con toda sinceridad
que no guarda la ley porque ella estaba bajo la gracia. Ella no estaba bajo la ley. Por eso que yo no guardaba la ley, me dijo. Cuando yo traté de explicar que es lo contrario, que el que no guarda Torá es el que está bajo la ley, me dijo que el tema sobre guardar la Torá le daba miedo. Que no guardar la Torá, que no guarda la Torá, me dijo, ni la guardará, porque ella quiere salvarse, ella no quiere perderse, porque guardar los mandamientos es estar bajo la ley, es estar bajo maldición. Le digo lo siguiente, yo sentí su miedo, me lo dijo con un convencimiento y yo no sabía qué decirle ni cómo explicarle que es lo contrario. Esta persona estaba convencida en su fuero interior de lo que había aprendido con esta persona, con el pastor. Ella estaba segura que estaba en lo cierto y así lo cree todavía. Lamentablemente entendió totalmente al revés, producto de las explicaciones de los líderes religiosos, y no son capaces de poner en duda las palabras de la persona que le predica. Claro, es un ciego guiando a otro ciego, pensé yo. Yo no se lo dije porque sabe que uno respeta lo que ellos crean, pero es lamentable. Esas malas interpretaciones ocurrieron después que los cristianos primitivos se apartaron de los judíos del siglo II. Entre los padres del cristianismo que sembraron esa mentira se destacan Justino Mártir, Irineo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Tertuliano, Orígenes, Panteno, Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría y otros. En Gálatas 6, del 2 al 7, hablan de la ley de Cristo, o sea, la ley del Mesías. Dicen que ellos guardan es la ley de Cristo. Pues les voy a decir lo siguiente. La ley de Cristo es la ley de Elohim. El Mesías dice en Juan 17:10 que todo lo tuyo es mío, dice, o sea que todo lo que es del Padre es de Él. Entonces, la ley del Padre es del Hijo. Errores que cometen algunos cristianos, no todos. Muchos creen que judaísmo es sinónimo de Antiguo Testamento. Le digo que eso es mentira, no es sinónimo. Judaísmo es una fe, una religión creada por los rabinos con sus creencias y leyes que la aplican como si fuese parte de la Escritura, o sea, como si fuese parte de la Torá. Cuando el Mesías vino la primera vez, ya existía el judaísmo y el Mesías tenía sus diferencias con los judíos. Claro, hay judaísmo como religión y hay judío como gentilicio. Sus leyes, las leyes del judaísmo, su doctrina, las aplican como si fuese parte de las Escrituras. Por eso que el Mesías dijo, y le cito, Isaías 29:13 dice: en vano me honran, enseñando como mandamientos doctrina de hombres. Eso está en Isaías 29:13, la cita que hizo el Mesías. Esto le dijo que dejan el mandamiento de Elohim por mandamiento de hombre. El Mesías estaba hablándole del quinto mandamiento que está en Mateo 15:3 al 6, lo pueden leer. Hacen el lavado de manos, eso es mandamiento de hombre, que los judíos lo aplican como si estuviese en la Torá. Nosotros aquí en mi familia, cuando recibimos el Shabbat, adornamos la mesa, hacemos la mejor comida. Ese día es diferente a los demás días. Hacemos una ceremonia muy bonita donde incluimos el lavado de las manos. Y si hay alguna visita, le aclaramos que eso no forma parte de la Torá. Le decimos que es una tradición judía, pero que nos gusta, porque embellece la ceremonia. Y también agregamos en la ceremonia el encendido de las velitas. Ahora, los tzitzit sí es mandamiento y se debe usar porque está en la Torá.
Claro, hablo con los que dicen que la Torah está vigente, porque el cristianismo dice que no está vigente. Si el cristianismo acepta la Torah, entonces también debería usar los zikzí, porque ahí habla que hay que usar los zikzí. El Mesías decía que la justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, si quieres entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué debía ser mayor? Porque los escribas y los fariseos tenían más tradiciones que mandamientos de la Torah. O mejor dicho, tenían demasiadas tradiciones y olvidaban los mandamientos. Ellos enseñaban Takanot, Midrash, Mishnah, Talmud, entre otros. Por eso digo que el judaísmo no es sinónimo de Antiguo Testamento. Los cristianos deben entender que Antiguo Testamento no es judaísmo. Como dije en uno de los estudios, el cristianismo comenzó a llamar Antiguo Testamento a partir del año 144 después del Mesías. Y eso fue por un caballero llamado Marción del Ponto. ¿Por qué? Porque creían, como creen hoy en día, que el Antiguo Testamento forma parte del judaísmo. Y eso no es verdad. Bueno, a esa creencia se le llama marcionismo. Entonces quiere decir que muchos cristianos que creen que la Torah está abolida, que eso está viejo, que eso no es, que eso es para los judíos, se convierten en un marcionista. Creen que está abolido, que eso no existe, solamente el Nuevo Testamento. Los seres humanos no deben vivir sin normas, no deben vivir sin leyes. Delito es violar las leyes. Pecado es transgredir la Torá o la ley. Estar bajo la ley, como ya dije, es desobedecer los mandamientos que están en la Torá. No se puede estar en la gracia si eres un violador de los mandamientos. En Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, violadores de la Torá. Fíjense que en la Reina Valera dice hacedores de maldad, como si hacer maldad es diferente a violar la Torá. Pueden buscar una mejor versión y lean ese pasú. Y van a ver que está hablando de los violadores de la Torá. En Mateo 7, 21 al 23, ¿de quién está hablando? Creo que está hablando de los que están bajo la ley. Dice: aunque profetices en las plazas, aunque hagas milagro, aunque saques demonio, son violadores de la Torá, de la mal llamada ley. Ahora, ¿te imaginas a lo que se le está dando esa sentencia? Porque ahí hay un juicio. Ahí hay el Mesías que está haciendo el juicio. Todos vamos a comparecer ante el tribunal del Mesías. Entonces ellos presentan sus argumentos de defensa en ese juicio. Dicen que eran predicadores, sacaban demonios en el nombre del Mesías, hacían milagros. Yo me recuerdo en Lucas 10, 20, cuando el Mesías recibió a los 70 discípulos que mandó de 2 en 2, ellos regresaron contentos y le decían que los demonios se sujetaban en su nombre. Y el Mesías le dijo: no se alegren por eso, alégrense de que su nombre esté inscrito en el cielo. De eso es que hay que alegrarse. Ahora resulta que los judíos guardan Torah con Takanot, con doctrina de hombre, pero no tienen al Mesías. Claro, no todos los judíos, porque conozco judíos, amigos,
que sí creen en el Mesías, pero en secreto. No lo hacen público. Pero los otros judíos, lamentablemente, no tienen al Mesías. Esos tienen problemas, ya que en Deuteronomio 18:19 dice que el que no hiere al que el Padre envió, es decir, a Yahshua HaMashiach, él les pedirá cuenta. Ahora el Mesías le va a pedir cuenta, así como le está pidiendo cuenta a los que están bajo la ley, a estos judíos les va a decir que envió al profeta, que era como Moisés, pero no lo quisieron oír. Ahora tiene sentido Apocalipsis 12:17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Fíjense que el dragón persigue a los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? No son violadores de la Torá. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Hay que analizar eso. Esos guardan Torá y tienen a Yahshua. Analícenlo. Pónganse a pensar, ¿quiénes guardan Torá y no tienen al Mesías? Ahora, ¿quién guarda el Torá y tiene al Mesías? ¿Y quién tiene el Mesías y no guarda Torá? Son dos cosas que tienen que tener la persona para que sea aceptada ahí, como acabo de leerlo en Apocalipsis 12:17. Tienen la Torá y tienen al Mesías. Pero para guardar los mandamientos tienen que nacer de agua y del Ruá, o sea, nacer de nuevo. Ese es otro detalle, nacer de nuevo y creer en el Mesías. Creer que el Mesías es el enviado del Padre. Y ya que hablo del Mesías que tomó nuestro lugar, vamos a aclarar por qué el Mesías estaba bajo la ley. ¿Qué es eso? Si estar bajo la ley, según lo que acabamos de estudiar, es estar en pecado. Bueno, el Padre lo hizo pecado por nosotros. Él tomó nuestros pecados según 2 Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. El inocente por el culpable. Estábamos bajo la ley y nos redimió. Éramos violadores de la Torá y redimió a los que estaban bajo la ley, es decir, a los transgresores de la Torá, según lo dice Gálatas 5:4. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando el Mesías tomó nuestras transgresiones, se puso bajo la ley, como transgresor, y se hizo maldito, según Deuteronomio 21:22-23. El Mesías, en sus últimos días, supo lo que le venía. Supo las consecuencias de estar bajo la ley. En Juan 12:20-24 dice: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Yahshua. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Yahshua. Yahshua le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Y en el Pasú 27 dice: ahora está turbada mi alma. La llegada de esos dos griegos era una señal que el Mesías estaba esperando para saber que estaba el tiempo cerca, donde él iba a ser sacrificado por los culpables. Sabía que para esto fue que vino, y en el cronograma del Todopoderoso sabía que su hora estaba cerca.
sabía que iba a ser sacrificado, como lo acabo de decir. Y en el Getsemaní, la copa de la ira que tenía que tomar el Mesías tembló en sus manos. En Matías 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en el Pasú 39 dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Allí tembló la copa en las manos del Mesías. Sabía que al aceptar la voluntad del Padre tenía que morir como un violador de la Torá. La paga del pecado es muerte. Estaba aceptando estar bajo las consecuencias de estar bajo la ley. El Mesías sabía que estaba profetizado en las fiestas. Él sabía que tomaría sobre sí el pecado de los renacidos de nuevo. En Levítico 16:6 en adelante, habla de los dos machos cabríos, uno sacrificado para expiación y el otro para reconciliación. El inocente tomando el lugar del culpable. Y se le traspasaba todos los pecados del pueblo según, lo podemos leer en Levítico 16:21. Dice: y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo sobre la cabeza del macho cabrío. Lo mismo ocurrió con el Mesías. Él recibió los pecados del pueblo de Elohim y clavó en el madero los decretos o maldición de la ley que había contra nosotros. No clavó la ley, clavó los decretos, la sentencia de muerte que era contra nosotros. Y desde ese momento, para el Todopoderoso, es un transgresor. Tiene todos los pecados, le cae el castigo de transgredir la ley. Por eso el Mesías estaba angustiado y oró al que le podía librar para que no lo dejara. Por eso en Hebreos 5:7-9 dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aprendió la obediencia, aceptó tomar el lugar del pecador y así estar bajo la ley y morir como transgresor. Shalom Alejem.